Sí, lamentablemente, Lucía, esto no es más que una acción de amedrentación del régimen de Ortega Murillo. A los defensores que hemos denunciado reiteradamente la situación que viven los territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, la negligencia con la que ha actuado el régimen de Nicaragua frente a las masacres que hemos tenido. Y esto no es más que la evidencia en contra de los que defendemos derechos, sobre la denuncia que nosotros hemos posicionado siempre, actuando en función de los hechos, Lucía. Y ellos no pueden decir que ahora son información falsa cuando hemos mostrado las evidencias, cuando hemos mostrado los cuerpos, cuando hemos mostrado la información de lo que sucede en estos territorios, gracias al trabajo de las comunidades, gracias a las personas nicaragüenses que se atreven a denunciar y a saltar de la censura política y de opinión que tiene el régimen en Nicaragua. Las cosas que estamos diciendo en relación a la situación que vive nuestro país, que no solo es vinculada a lo que sucede con los presos políticos, a lo que sucede con la situación política del país, sino que también al modelo neoextractivista que se ha impuesto en estos territorios y que ha llevado a los procesos de invasión. Ellos tratarán de callarnos, pero nosotros vamos a continuar con nuestra labor, con nuestro trabajo, porque considero que es una de las maneras que tenemos que seguir haciendo y actuando desde el exilio si queremos realmente salir de esta dictadura. Esto es una acción más de amedrentación, no solo a mi persona, ¿verdad? Hay otros que están siendo acusados y que se van a abrir causa. Yo voy a evaluar con un grupo de abogados para determinar las necesidades de responder a esta acusación, y en esa medida vamos a estar informando al pueblo nicaragüense alrededor de las acciones que vamos a continuar para defender y seguir defendiendo los derechos. Nuestras acciones están basadas en la constitución política. Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de auditar cualquier proceso de las instituciones públicas, porque recordad que nosotros pagamos impuestos, somos ciudadanos nicaragüenses y gozamos de los derechos humanos y los derechos constitucionales establecidos en la ley. Y las acusaciones que ellos establecen es precisamente basado en la aplicación de una ley que ha sido cuestionada y que incluso tiene en su base un recurso por inconstitucionalidad. Es decir, que es de las leyes represivas con las que ha actuado el régimen en estos últimos años. Es que entre 2020 y 2021 informaste de hechos en el Caribe Norte donde los indígenas pues fueron asesinados, y que dijiste que el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar de estos delitos. Ellos dicen que es totalmente falso porque hay investigación policial en curso, hay una acusación fiscal y el proceso judicial contra los criminales, dice el Ministerio Público, Amaru. La primera denuncia que nosotros hicimos pública ocurrida en la masacre en la comunidad de Alal, lo que nosotros vimos es una falta de negligencia y lo seguimos manteniendo. Recordemos que no hubo ningún proceso penal para responsabilizar a los actuales. Nosotros tenemos la evidencia y la prueba que detuvieron a uno de los sospechosos vinculados y un mes después lo dejaron en libertad, lo que te demuestra una negligencia en el actuar de la Policía Nacional en función de la masacre. Y recordarás que querían negar la masacre como negaron lo del incendio en Indio Maíz. Igual sucedió con la masacre ocurrida el 23 de agosto, que ellos 2 semanas después se pronunciaron. Y una semana antes, el día 11 de agosto, ellos recibieron una denuncia de la cual yo tengo evidencia del recibido de la policía, de la estación policía de Bonanza, donde ellos ya tenían la acusación policial, la denuncia policial que interpuso el gobierno territorial indígena Mayán Nassau Nias, y ellos no actuaron en función de prevenir la masacre. Entonces, las evidencias están ahí. Nosotros no hemos hecho ninguna declaración falsa. Hemos demostrado con los cuerpos, con las evidencias, con testimonios que nos llega de la gente, de la población que sigue creyendo en los defensores de derechos humanos, sobre todo en los defensores de la madre tierra, del ambiente en el país. Y en esa medida vamos a seguir reiterando nuestro trabajo, y eso nos demuestra, Lucía, que nuestro trabajo está siendo eficaz en el sentido de denunciar las arbitrariedades de este régimen
que ha cometido violaciones de crímenes de lesa humanidad con evidencia fehaciente de los organismos internacionales y que sigue actuando de manera negligente para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y eso no solo lo digo yo, Lucía, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 2 casos de violaciones interpuestas en la Corte todavía vigente que de alguna manera demuestran esa negligencia del Estado para el actuar en función de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Amaru, también esto se traduce como una señal para implementar o para poner el bozal a más ambientalistas, a más activistas de derechos humanos, para que no sigan denunciando las arbitrariedades que comete la dictadura. Escazú, el acuerdo firmado recientemente por el régimen firmó el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de protección a los defensores de los derechos de la tierra, de los derechos ambientales y de la libertad que tienen estos defensores en poder seguir desarrollando su trabajo sin que les cueste la vida, sin que les cueste la cárcel, sin que les cueste acusaciones como esta. Entonces ellos mismos violan los tratados que ellos mismos firman. Y aquí nuevamente lamentablemente es un llamado al sector ambientalista del país en contra de los que seguimos denunciando las arbitrariedades, desde la violación a los pueblos indígenas, de la desprotección del tema ambiental, es decir, de las múltiples acciones que el régimen viene desarrollando y que lamentablemente de alguna manera no hay solución a estos problemas ambientales y sociales. Y nosotros vamos, como te decía, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense, con la transformación social y política de nuestro país, para continuar denunciando las arbitrariedades y las violaciones de los derechos humanos y de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Y quisiera finalizar invitándolos precisamente a una conferencia de prensa el día de mañana que vamos a estar dando a raíz de las declaraciones de la Policía Nacional sobre las versiones de la masacre el 23 de agosto, donde esperemos que también nos acompañen ustedes, porque consideramos importante seguir quitando el cerco mediático que ellos han impuesto y el cerco político que ellos han impuesto en el país.